Buenas noches para Valeria y para todos los estudiantes que tienen inquietud frente a la resolución de este ejercicio, el ejercicio que está planteado como problema 2.4. Entonces, revisemos de que en el libro pues nos sugieren unas fórmulas que son completamente similares a las que nosotros siempre hemos manejado. Como se está manejando en el libro de que solo hay una dirección horizontal que es la X, pues entonces en este caso aquí donde es desplazamiento están utilizando delta X y el tiempo lo están colocando solo como T, aunque pues en la fórmula la tenemos como delta T para significar que es cambio en el tiempo, o sea, tiempo transcurrido. Los otros términos pues son completamente similares. Entonces recordemos la estructura de la fórmula, donde dice desplazamiento igual a la multiplicación de la velocidad inicial por el tiempo transcurrido más un medio de por la aceleración por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Recordemos que según la secuencia de jerarquía de las operaciones, pues para resolver esa ecuación lo que primero que tiene que hacer es el tiempo transcurrido elevarlo al cuadrado, ese resultado multiplicarlo por la aceleración, ese resultado de la aceleración dividirlo por 2, dejar esa cifra aparte y proceder a hacer la multiplicación de la velocidad inicial por el tiempo, y los dos resultados, este y el obtenido inicialmente, se suman. Ese es el orden jerárquico. Y la otra operación que tenemos presente es tiempo transcurrido por aceleración. Ese número se deja quieto, se le suma a la velocidad inicial y con eso podríamos obtener la velocidad final. Entonces, nos hablan de que se debe tener en cuenta una imagen. ¿Cuál imagen? Pues los resultados obtenidos en el problema ejemplo que antecede a este problema. Entonces, en el problema ejemplo nos hablaban de que teníamos un vehículo que partía al reposo a velocidad cero y que su posición es cero. ¿Por qué vamos a decir que su posición es cero? Porque vamos a decir que el sitio donde está arrancando él es el lugar de referencia o sistema de referencia. Entonces lo recorrido es cero. Nos dieron como dato de que el cuerpo tenía aceleraba a una relación constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Como resultado de que acelerara, pues su velocidad tenía que incrementarse, y entonces lo que teníamos que hallar era la velocidad y el tiempo que se demoraba en recorrer 30.5 metros. Entonces la velocidad fueron 17.5 metros por segundo y el tiempo que se demoró haciendo el recorrido 3.5. En este problema que ya tenemos planteado, nos dice entonces, el vehículo va a seguir andando, pero apenas llega a este momento, aplica los frenos de tal manera que genera una aceleración constante que va a llevar a que el vehículo se detenga. Entonces sabemos que su velocidad final va a ser cero. No sabemos a qué distancia se va a detener. Ya sabíamos de que cuando pasó de velocidad 0 a 17.5, él alcanzó a recorrer 30.5 metros, teniendo en cuenta que la tasa de cambio de su velocidad, o sea, su aceleración, era 5 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí vemos que el dato que nos entregan es que el cuerpo vuelve al reposo, pero después de 4 segundos. Si aquí observamos, dice que para llevarlo de 0 a 17 metros sobre segundo se demoró 3.5, pero para llevarlo de 17.5 a 0 otra vez se demoró 4. Eso me lleva a intuir que el valor de aceleración que voy a encontrar es un valor de aceleración menor. Y fuera de eso, como el propósito es que el cuerpo se detenga, la aceleración terminará siendo negativa para que represente que es una disminución paulatina de la velocidad para que vaya bajando desde 17 hasta 0. Entonces, si miramos los términos de las fórmulas que tenemos, hay que pensar, lo que nos piden es el desplazamiento, porque necesitamos saber la nueva posición del cuerpo. Nos piden
la aceleración y la velocidad promedio. Entonces, pues yo debo recurrir a los datos que tengo y teniendo esos datos me doy cuenta que la primera fórmula que debo utilizar es la segunda. Porque en la segunda tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial que es 17 y tengo la velocidad final que es 0. ¿Qué es lo único que me queda por hallar? La aceleración. Por eso procedemos a utilizar esa fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, donde entonces velocidad final va a ser 0, velocidad inicial va a ser 17.5 metros sobre segundo en positivo y el tiempo transcurrido van a ser 4 segundos. Entonces, si yo quiero despejar aceleración, ¿qué hago? Este factor que está sumando pasa a restar al otro lado y este factor que está multiplicando pasa a dividir y me da pues la fórmula base de la aceleración, que dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo transcurrido. ¿Quién es la velocidad final? 0. ¿Quién es la velocidad inicial? 17.5 metros sobre segundo en positivo. ¿Y el tiempo transcurrido cuánto es? 4 segundos. Si hacemos toda esa operación, ¿qué me va a dar? Arriba debe dar un número negativo, puesto que hay una resta y al dividirlo por un número positivo sigue siendo negativo. Entonces me dice que la aceleración es menos 4.375 metros sobre segundo al cuadrado. Pero recordemos que dentro de la concepción que tenemos de vector, un tamaño de vector siempre debe ser positivo y si aparece un menos, está significando es un cambio de sentido. Dicho en la operación, pues escoger este menos y pasarlo aquí al paréntesis y entonces al final la expresión como me va a dar 4.375 metros sobre segundo al cuadrado en menos i. ¿Qué significa que es en sentido negativo? Significa que estamos procurando con esta aceleración ir disminuyendo la velocidad del cuerpo. Después vamos a reconocer que va en ese sentido porque para poder yo detener un cuerpo pues tengo que hacerle una fuerza contraria a la tendencia de movimiento que él lleva. Y si él se iba moviendo en el sentido positivo, pues la fuerza tiene que ir hacia el sentido negativo y la fuerza es la que trae como consecuencia la producción de la aceleración. Hacia allá es que vamos. Entonces, en el libro dice que la solución es 4.38 porque ellos redondean sus resultados a dos cifras significativas. Entonces, que eso nos queda ya 4.38. Y ya conociendo velocidad inicial, tiempo transcurrido y aceleración, pues podemos hallar el desplazamiento, que para el caso sería la distancia que recorre desde el punto donde está parado en 30.5 metros desde el punto de referencia, la distancia que va a recorrer desde acá hasta este punto, o sea el desplazamiento. Entonces reemplazamos en la fórmula el desplazamiento, que recordemos que es velocidad inicial por tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces si reemplazamos los términos vamos a encontrar lo siguiente, que va a decir que desplazamiento es igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial vale 17.5 metros sobre segundo positivos multiplicado por el tiempo transcurrido, que es 4 segundos, más un medio de la aceleración que acabamos de encontrar, que es 4.375 metros sobre segundo en el sentido negativo, por 4 segundos elevado al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a resolver? Empecemos. 4 elevado al cuadrado va a ser 16 segundos al cuadrado. Que al multiplicarlo por 4.375 metros sobre segundo al cuadrado me va a dar 70 metros. Porque estos segundos al cuadrado se van a cancelar con los segundos al cuadrado que van a producirse acá. 70 metros negativos. Que al dividirlos en 2 me va a dar 35 metros negativos. Y el día que adelante dice 17.5 metros por segundo positivos. Por 4 segundos me va a dar 70 metros positivos. Entonces, ¿cómo interpretar estas cifras? La primera, 70 metros, si el vehículo hubiese conservado la velocidad de 17.4 metros por segundo
y hubiese seguido andando 4 segundos, él iba a recorrer 70 metros. Pero como usted le aplicó frenos, entonces él ya no va a alcanzar a recorrer los 70 metros. Y la segunda cifra lo que muestra es lo que deja de andar. Él deja de andar 35 metros. Por tanto, realmente, ¿cuánto anduvo? Pues a 70. Le quito los 35 y me van a dar los 35 el desplazamiento. La velocidad promedio la obtenemos tal cual como se ha sacado siempre, que es velocidad inicial más velocidad final dividido sobre el tiempo. Si lo llevamos a comparación con el otro, el primer tramo que recorrió el vehículo, pues ¿qué conclusión vamos a encontrar? Que en esta parte la velocidad promedio fue mayor que en esta parte, porque miren que aquí se trató de ir de la velocidad 0 a la velocidad 17, pero eso se logró en 3.5 segundos. En cambio aquí se fue de la velocidad 17 a la velocidad 0, pero en 4 segundos. Eso tiene que indicar que el promedio de la velocidad en el segundo tramo es menor que en el primer tramo. Espero que esta explicación dé la orientación suficiente para la realización de los siguientes ejercicios. Gracias por su atención.